Hola, vamos en esta ocasión a ver rápidamente algunas pautas para poder ayudar a su lectura de la última etapa, la última parte de estas presentaciones, en este caso de la unidad 3. Hasta ahora lo que hemos recorrido es el camino de la gestación de la iglesia, ¿no? Ya sabemos que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido mostrar cómo después de la resurrección tenemos un proceso en el cual la iglesia, es decir, la asamblea de seguidores de Jesús, va constituyendo no solamente una comprensión del mensaje de Jesús, sino también va formando una comunidad organizada, porque miren, si hay una de las ideas que debemos recatar ya al final de este curso, es que esta primera comunidad tiene la percepción de que ellos son responsables de un nuevo mundo a nivel político, a nivel cultural. La conversión del Imperio Romano al cristianismo, que va a ser un proceso de aproximadamente un siglo, induce a las comunidades de creyentes cristianos cada vez más numerosos hasta ser la mayoría y finalmente llegar a ser todos en esta construcción de una cultura cristiana que va a incluso a buscar no solamente la homogeneidad, sino la hegemonía por sobre otras creencias, excluyendo otras posibilidades dentro de la misma iglesia, como hemos visto en la última presentación, ¿no? Es decir, cómo esta nueva comunidad reproduce los mismos problemas de exclusión que suelen existir en toda comunidad humana, ¿no? Contradiciendo en realidad con el mensaje de Jesús. Bueno, eso lo dejamos para la reflexión, ¿no? Eso hay que seguirlo meditando, sobre todo en estos días en que la Iglesia se replantea su organización desde la sinodalidad. Eso es muy importante que lo vean. Tenemos la suerte de tener dos profesores de este diplomado que están participando en el sínodo y van a ser profesores de ustedes. Pues bien, en esta etapa de formación de un nuevo mundo, ellos lo perciben así, esta iglesia joven cristiana, con todas sus luces y sus sombras, ellos están pensándose como una comunidad escatológica, ¿no? Es decir, como una comunidad creyente que está dirigiéndose al fin de los tiempos, en donde van a esperar la segunda venida de Jesús con todas las expectativas que eso tenía en ellos. Pero bien, en ese proceso ellos se van a comenzar a organizar tampoco de una manera tan programada, sino de manera espontánea, ¿no? Y por ello, los antecedentes que podríamos ver de esta última etapa, en que me ha parecido a mí importante, sobre todo enfatizar el rol de las prácticas espirituales, ¿no? Que es lo que me voy a detener sobre todo ahora, es el sacerdocio y la jerarquía clerical, ¿no? ¿Cómo es que se constituye? De acuerdo a las lecturas que les he dejado y a las fuentes de los primeros siglos, podemos decir que ya en el siglo II se conoce una jerarquía eclesiástica, ¿no? En plena persecución, en plena época en la que aún no es formalmente la Iglesia Católica tolerada o formalmente aceptada dentro del Imperio Romano, ya hay una organización que establece a un episcopos, es decir, un vigilante, un supervisor, que es el que toma las funciones de los apóstoles. Así es como comienza la organización. Los que vamos a llamar obispos son los que toman las funciones de los apóstoles ya fallecidos, que han dejado esta tradición y que han transmitido a estos supervisores, por así decir, que es el término que significa episcopos, la misión, la tarea de conducir la iglesia. Ignacio de Antioquía, ¿no? En el siglo II, ya habla de una suerte de teología de esta jerarquía. El obispo es la imagen de Dios, aquellos presbíteros, o sea, los presbíteros, los ancianos, ¿no? Como sabios, son los que aconsejan al obispo y son análogos a un consejo de Dios. Y los diáconos, que están al servicio de los necesitados y de las necesidades de las comunidades, ejercen, dice él, el ministerio de Cristo. Sin embargo, esto no significa que haya habido una organización ya establecida, porque esta recién llegará en el siglo III. Entonces, ustedes pueden ver en estas láminas
las diferentes funciones que existen, que son fundamentalmente tres: el obispo, el presbítero y el diácono, ¿no? Ya los términos, incluso en el siglo II, Ireneo de León los ha citado. Incluso habla del obispo como sumus sacerdos, sacerdos, que es lo que significa el sacerdote principal, el primer sacerdote, ¿no? Y ahí es donde vemos la infiltración del término sacerdote dentro de la identidad del obispo. El episcopos, dice, es como el primer sacerdote, ¿no? Y aquí es donde viene la evolución respecto de otras religiones. En el mundo romano el cargo lo ejerce un laico, ¿no? Diríamos, y que va a tener una función determinada por un tiempo. En el mundo judío es más bien una casta, uno tiene que nacer dentro de la casta sacerdotal. En cambio, en el mundo cristiano es una persona elegida por la misma comunidad, diríamos, asume un rol por el prestigio moral que puede tener en la comunidad, y es desde allí que eventualmente es elegido o ha sido elegido obispo. Como él, hay otros, ¿no?, que no tienen el mismo rango de responsabilidad, que son los que se llaman presbíteros, que son los más ancianos, los más, entre comillas, sabios de la comunidad. Y son ellos los que van a también ir asumiendo las funciones que originalmente solamente eran del episcopos, es decir, lo que llamamos ahora las funciones sacramentales. Es muy probable que por necesidad, ¿no?, por falta de manos, etc., el episcopos comienza a dejar en las manos de los presbíteros la función sacramental. Y así es como va evolucionando el rol de los presbíteros como el sacerdote, tal y como ahora lo entendemos en el sentido cristiano. Pues bien, esto para darles una idea de cómo va evolucionando el rol. Ahí han tenido ya una lectura al respecto, y quiero enfocarme en este tema, ¿no?, que tiene que ver con la ascesis, el eremitismo, la virginidad, que son las mismas formas de un mismo fenómeno, que es lo que quiero resaltar con ustedes, en pocas palabras, en estas láminas, en estas diapositivas que ustedes tienen, ¿no? En pocas palabras, lo que me quiero referir es que aquí vamos a hablar de cómo el cuerpo y la mente comienzan a ser un tema fundamental en la práctica de los cristianos. Esto no es algo que Jesús había establecido en los evangelios, no está claro en el Nuevo Testamento, y sin embargo aparece una práctica espiritual, una técnica espiritual que va a ser muy importante en el desarrollo del cristianismo, y que es, diríamos, la vía lateral, alternativa, a veces heterodoxa, respecto de la que acabamos de mencionar, la del sacerdocio, la de los presbíteros, la de los obispos, diáconos, que es la función organizacional de la iglesia, de las comunidades, casi en sentido político, ¿no? Pero la práctica espiritual no necesariamente va a estar allí. La práctica espiritual va a ser lanzada por unas nuevas figuras que aparecen, que son los ermitaños, ¿no? Eremos, viene de eremos, del desierto. Anacoretas también se les llama, anajores, que es jora, que es el desierto, ¿no?, los que atraviesan, los que van al desierto, anacoretas. Es lo mismo, y son ellos los que inauguran este tipo de vida. Entonces, en estas fuentes, aquí son las fuentes fundamentales, las que ven aquí: la Historia Monacorum, los dichos de los primeros padres del desierto, la vida de Antonio, que es tan importante, de Atanasio de Alejandría, y luego la Historia Lausiaca de Palladios. Esas son las fuentes fundamentales para estos temas. Peter Brown, que es el autor que me he basado para que ustedes puedan revisar siempre esta parte del curso, es el que está detrás de estos análisis ya de la ascesis. Lo que ustedes tienen que ver aquí es cómo el cuerpo comienza a ser un espacio de ocupación, de control, para poder entender que es desde allí que se puede hacer la experiencia de encuentro con Dios. Estar preparados para el encuentro final, estar preparados para la segunda venida. Un poco es eso, ¿no? Entonces, al principio incluso hay movimientos antirreproductivos. ¿Para qué reproducirnos si es que Jesús ya va a venir y el reino se va a instaurar y seremos como ángeles? No, y nos parece un poco extraño, pero eso se llegó a dar en el principio, ¿no? Entonces esto va generando una serie de prácticas de tonalidad ascética,
Muchos huyen también en medio de las persecuciones hacia el desierto, y en el desierto egipcio, en el desierto sirio, en el desierto de la península de Anatolia, hoy Turquía, estos ermitaños, ¿no? Muchos de ellos no tienen mayor formación intelectual, algunos sí, otros no, y se va gestando un grupo de gente descastada, diríamos, ¿no? Que se aleja de la ciudad, de la urbe, del medium urbano y cívico para buscar a Dios, ¿no? Eso ve en el mapa, el desierto egipcio, ahí está en todas las orillas del Nido, va a haber espacios donde ellos se van a ubicar. Y es aquí donde podemos ver estas figuras que son un poco excéntricas, es decir, se salen del centro de lo formal, del establishment, podríamos decir, del sistema establecido de manera oficial por la iglesia ya en esos momentos. Y mientras que el cristianismo va avanzando y se va formalizando, curiosamente va entrando en la política, va siendo coludido, nos guste o no, con el poder político, pues estas figuras van aumentando, ¿no? Algunos autores mencionan más del 60% e incluso más de población que era monástica o ermitaña en algunas regiones de Egipto, ¿no? Fue realmente, diríamos hoy en día, un boom, ¿no? Entonces, en este desierto es donde comienzan a aparecer las primeras síntesis con las prácticas y técnicas que ya existían en el mundo antiguo. No vayamos a creer que esto viene de la nada. ¿Cómo es así que aparecen técnicas de respiración, técnicas de meditación, de oración? ¿De dónde vienen? No vienen de la nada, vienen de prácticas que ya existían en el mundo romano, en el mundo grecolatino. No tenemos fuentes para ver de qué manera también se pudo infiltrar algunas prácticas de índole oriental, no lo sabemos, no hay estudios al respecto, hasta donde llega mi conocimiento, no hay fuentes que hablen de eso. Pudo haber alguna conexión entre la vieja gnosis o el gnosticismo, que tenía algunas conexiones con las viejas teorías gnósticas de origen persa, y que por ahí habría llegado algo del Medio Oriente o del Lejano Oriente. La verdad es que no lo sabemos, así que sería terreno especulativo. Ya en religiones comparadas uno puede darse cuenta que hay muchas similitudes entre algunas técnicas espirituales que van a ser cristianas y técnicas espirituales venidas de la región del Indo, ¿no? Incluso budistas, ¿no? Pero sería quizá ahora muy descabellado hacer esas analogías sin fuentes que lo avalen. Sea como fuere, perdón, estas raíces grecolatinas, busquen, van a ver aquí en estas láminas, se van dando y van estableciendo una idea de ascesis en la vida cristiana que honestamente no estaba en la práctica cristiana original, ¿no? Entonces, toda la vida religiosa cristiana se va creando a nivel espiritual, a nivel de técnica espiritual, en estos siglos, segundo, tercero, cuarto. Entonces es allí cuando aparecen los grandes ascetas, ¿no? El mismo San Agustín, San Paulino de Nola, ¿no? Son personajes que van a quedar en el imaginario cristiano. El mismo Jerónimo, San Jerónimo, el traductor de la Biblia, la famosa versión de la Vulgata, todos ellos son ascetas y que llegan al extremo, como en el caso de Orígenes, que se autocastró para poder vencer el problema del deseo, ¿no? Y sí, en efecto, hay un tema en relación con el deseo, una lucha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ascetas y los que van a ser los monjes, los que llamamos ahora monjes, que se originan como personas que están en el desierto, aisladas, y que practican en el desierto una serie de técnicas de respiración, de ayuno, de concentración en la idea de Dios, de luchar contra las tentaciones. Ellos sienten que están luchando contra una serie de demonios que los rodean. Sobre esto regresaré un poco después. Fíjense mucho en la figura de San Antonio Abad, se le conoce, Antonio Ermitaño, es el que va a fundar la vida del desierto, muy admirado por sus seguidores, especialmente por Atanasio, que deja una biografía de él. Es el que va a dar las bases de las prácticas espirituales. Él no dejó nada escrito, pero Atanasio da pautas para entender cómo era la oración, la práctica espiritual de Antonio, que va a ser la de muchos otros y que van a luego
establecer una práctica que va a ser la de los cenobios. Primero en desierto, como ven en este mapa, desperdigados en distintos sitios, en cuevas incluso, viviendo aisladamente, pero va a llegar un momento en que todos van a ser casi vecinos, van a ser como urbanizaciones, entre comillas, de ermitaños que se encuentran unos con otros y alrededor del siglo IV a V de las células, las celdas unicelulares, digamos, para una sola persona, se van convirtiendo en espacios compartidos hasta que poco a poco estas técnicas espirituales van a llevar hasta la vida cenobítica. ¿Qué es el cenobio? Es la vida en comunidad, en koinonía, ¿no? en unión de unos con otros. Estos monjes se reúnen y el primero en haber realizado una estructura con una regulación incipiente, que es lo más cercano a lo que será ser un monasterio, es Pacomio, ¿no? Que establecería una regla que va ayudando a hacer que este grupo de individuos aislados se agrupen, vivan juntos y establezcan una vida. Este es otro punto que les ruego que le den un seguimiento en esta presentación, que es un poco extensa, pero que me parece que es completa y sintetiza todo lo que queremos ver, ¿no? La vida monástica, entonces, lo que hace es simbolizar que una comunidad humana necesita de reglas. No es solamente carisma, no es solamente el espíritu y la espontaneidad de unos y otros viviendo un mismo espíritu, sino que se necesita en la vida común unas reglas para poder ayudarse unos a otros, ¿no? Hay muchos grupos que van a aparecer, algunos un poco excéntricos para nosotros, aquellos que, por ejemplo, se encadenaban a rocas en cuevas, o los que vivían encima de pilares viejos de las viejas construcciones griegas y allí pasaban horas de horas, algunos semanas, meses, llevándole la comida a los devotos, ¿no? O también defecando desde arriba. En fin, es una cosa extraña para nosotros, pero eran figuras de acompañamiento espiritual. La gente los buscaba para que les den acompañamiento desde su estancia en el Pilar. Buñuel tiene una película que se llama Simeón del Desierto, grafica un poco esto también, ¿no? Bueno, estos monasterios que son heredados en su técnica espiritual de la espiritualidad gestada por los ermitaños del desierto, va a ser tan famosa que van a ser visitados por europeos que hacen como peregrinaciones para conocerlos, y es desde allí que la idea del eremitismo, de la vida espiritual del desierto, se lleva hasta Europa. Ya en Europa había habido algunas prácticas previas, ¿no? En la isla de Lérins, al sur de Francia. También un grupo de ermitaños habrían creado una comunidad, pero esta comunidad va a enriquecerse con una regla que a su vez va a asociarse a las reglas, o diríamos los escritos, las conferencias se llaman de Juan Casiano, ¿no? Juan Casiano había visitado estos ermitaños en Oriente y de regreso a Europa escribió, ¿no?, algunos textos, y precisamente pasó por este monasterio Lérins y dejó allí su huella, y que a su vez sería el germen de la vida monástica en Europa, ¿no? También en Italia debemos citar a Agustín, que también estableció una vida de índole monástica, ¿no?, para hombres, y un monasterio para mujeres, con una regla, la regla de Agustín, que es muy importante porque luego en la Edad Media fue adoptada por otros ermitaños, ¿no?, o por otros grupos que la tomaron y la utilizaron para sus congregaciones religiosas, ¿no?, que hasta el día de hoy incluso pueden seguir, incluso congregaciones femeninas tienen la regla de Agustín. Bien, la regla de Benito entonces no nace de la nada. La regla de Benito, como las demás reglas, la regla del maestro, la de Agustín, la que he mencionado, ¿no?, etcétera, son reglas que se aplican para vivir en estas nuevas formas de vida, ¿no?, que van a ser llevadas por toda Europa, ¿no? Las características generales las tienen en esta presentación, y lo que me gustaría que ustedes se detengan un poco es leyendo
toda esta parte final de la espiritualidad del desierto a la monástica, el discernimiento, ¿no? El modo en que el discernimiento es clave para la vida espiritual, ¿no? Y en pocas palabras les digo, porque esto lo veremos también un poquito en la última reunión, ¿no? El día martes entrante podremos sentarnos juntos virtualmente para discutir este tema porque me parece muy, muy importante, ¿no? Hay una antropología espiritual detrás de esta idea de discernimiento. El discernimiento en concreto es la conciencia del practicante, ¿no? Del monje, de que su vida está destinada a unirse con Dios, pero que esa vida está enfrentada con una serie de retos. Y los retos implican que no es fácil llegar a la unión con Dios porque el demonio, el mal, quiere obstaculizar ese encuentro de uno con Dios. Entonces, aquí hay una antropología en la cual lo más importante es la mente, ¿no? La mente que constantemente es asediada por ideas, por pensamientos que hay que detectar, de dónde vienen. Todos los pensamientos que tenemos tienen una fuente, que puede ser el buen espíritu o el mal espíritu, dirá San Ignacio, siglos después, pero en realidad esto lo dicen estos monjes del desierto primero, ¿no? Hay una pasión que uno tiene que regular, hay una purificación, ¿no? Hay una práctica de entender el curso de los pensamientos. Eso es lo que Evagrio el Póntico, una seta oriental de Grecia, de la cultura griega, va a establecer como el concepto de logismoi, ¿no? El logismoi es este curso de pensamientos que hay que analizar para ver cuánto de Dios o cuánto de la ausencia de Dios está entrando en mi mente y por lo tanto en mi corazón, en mi cuerpo. La idea es arrojar a los demonios, ¿no? Entonces hay una serie de estados del alma a los que se debe llegar logrando esta apatheia, ¿no? Esta suerte de calma, de serenidad del alma, ¿no? Por la cual uno, a través de una serie de signos, se va dando cuenta que Dios está presente por la humildad, por el arrepentimiento, por las lágrimas espirituales, un ilimitado deseo de Dios. Y sin embargo podemos también ser atacados por la vanagloria, el orgullo, etc., ¿no? Entonces yo les recomiendo que vean todos estos extractos de Evagrio el Póntico. Aquí tienen un mapa mental, ¿no? Sobre lo que está detrás de lo que significa una alma purificada para Evagrio el Póntico, que es además el teórico de los famosos pecados capitales, que son 8, ¿no? En general, originalmente, perdón. Uno de ellos, salió de la lista durante la Edad Media porque está muy identificado con la vida religiosa, ¿no? La vida monástica, que es la asedia, algo así como una amargura para seguir la vida cercana a Dios. Y al final tenemos de esta presentación que todo esto que les estoy diciendo, el discernimiento, la exploración de los pensamientos, el trabajo sobre la humildad, sobre todo, va a desarrollar la espiritualidad contemplativa. Lo que llamamos contemplación está allí, esa es la contemplación. Y a su vez la contemplación es el origen de la mística, ¿no? No es no es de buen gusto a veces hacer un pulicherry, pero eso lo pueden ver en mi libro Mística y Espiritualidad, ahí en el primer y segundo, sobre todo, perdón, el segundo y tercer capítulo pueden ver todos los antecedentes que yo hago allí de la relación entre mística y contemplación, práctica espiritual, aunque es del siglo XVI, XV, XVI, a una relación de todo lo previo. Entonces, por favor, vean esta parte porque me gustaría discutirlo con ustedes, ¿no? Los textos mismos hablan mucho de lo que significa la unión con Dios. La unión con Dios es alcanzar una identidad casi cercana a Él, hacernos hijos como el Hijo, ¿no? Hacernos uno con Cristo, cristificarnos, divinizarnos. Ese es el concepto de theosis. Y es allí en donde reside el germen de la aspiración contemplativa y mística en la historia de la espiritualidad cristiana.
Y son estos, originalmente ascetas y ermitaños y luego monjes, los que en estos monasterios van a seguir entre el siglo V, VI, VII y toda la Edad Media, construyendo una literatura fascinante que desafortunadamente no es muy estudiada en el medio, sobre todo, y que establece una serie de técnicas espirituales que serían muy interesantes de revitalizar para muchos creyentes, sobre todo hoy en día que son más simpatizantes de otras técnicas no cristianas y que no saben o que ignoran que esa riqueza también existe en nuestra espiritualidad. Pues bien, espero que puedan disfrutar de este PPT. Muchas gracias.